Ok, vamos a orar. Amado Señor, gracias por este tiempo especial. Señor, gracias por nuestro hermano Guillermo, Señor, que le pones en su corazón el deseo de poder enseñarnos, Señor, lo que significa el discipulado, el verdadero discipulado. Pon Bueno, atención en nuestros corazones en todo momento para poder aprender sobre ello y también acelera los pasos de los otros hermanos para que se puedan conectar y podamos compartir este tiempo. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. amén. Sí, como nosotros tuvimos un espacio de no conexión, tú sabes que a veces el retomar para algunos en esa semana de desconexión es un poco difícil. Entonces, pero no importa la cantidad que esté aquí, igualmente vamos a ir dando la parte de los estudios. Estábamos tratando, no sé si ya ven la transmisión. ¿Está la transmisión ahí? Ok, muy bien. Vamos a dar un recuento rapidito. Estamos tratando ya viendo el mandamiento olvidado. Estamos viendo tres aspectos. Vamos a tratar. Uno, algo de historia de la primera iglesia, enfocándonos en lo que tiene que ver con la parte de cómo le llamaban a los seguidores del Señor, que dijimos los del camino, que es lo que estamos tratando, los cristianos, y obviamente de una manera más extendida vamos a tratar los discípulos. Así es que se le conoce en la parte del Nuevo Testamento. Tratándolos del camino, vimos ya algunos dichos, dicho por Pablo dando su testimonio, que él pidió carta para aprender a las mujeres y a los hombres que eran de este camino. Obviamente, la forma de identificar eh, que no es un camino, una vereda, sino que son los seguidores del Señor, aparece con una C mayúscula. Nosotros vamos a leer casi todos los casos. Yo creo que en 6 ocasiones es que aparece los del camino y solamente aparece en el libro de los Hechos. No aparece esta expresión en ninguna carta de, de Pablo ni en otras cartas, solamente aparece en el libro de los Hechos. Y vemos que él dice que él va a perseguir la gente del camino hasta él encontrar la muerte. Él lo va a prender a cárcel. Hay otra palabra que dice que él respirando aire de venganza, de ira, él arremetió contra la gente del camino. Entonces tenemos este punto y estábamos tratando específicamente de que los cristianos eran vistos al inicio como enemigos públicos o enemigos estatales del Estado. Luego se volvieron enemigos del imperio, es decir, lo perseguían casi en todo lugar donde estaba el imperio romano. Esto duró de una manera encarnizada hasta el año 330 de la era cristiana, es decir, avanzó bastante, 2 siglos de persecución, 2 siglos y pico de persecución, y luego fueron alternando hasta que se hizo el cambio totalmente en el trayecto del año 330 al 370 de la era cristiana, hasta que se formó algo muy parecido a la parte del catolicismo que nosotros conocemos ahora, que se fue transformando en eso. Muy bien, entonces hicimos una pregunta si los cristianos del día de hoy, por su forma de ser, la gente lo ve como una amenaza, como unos enemigos públicos. Eh, pero es por hacer la voluntad de Dios. Y habíamos quedado que en algunos lugares sí, pero de manera general no. El cristiano de ahora se parece mucho a, a, a la persona común que no son cristianos, porque la iglesia ha caído en el secularismo, en lo secular, en tener su trabajo, en esto. Bueno, yo voy a la iglesia los domingos y demás, y eso se conoce como secularismo.
lamentablemente el secularismo es una forma fría y, y sin compromiso de ver la vida cristiana. Entonces nosotros estamos viviendo ahora mismo esa etapa. El camino son personas. El camino, cuando se habla en esta ocasión, cuando se habla del camino, se está hablando de personas. También vimos que cuando se habla del camino, se está hablando de doctrina, porque aquí se dice específicamente en Hechos 19 8 y 9 se dice que discutían y trataba de persuadir acerca del reino de Dios. Entonces algunos que habían endurecido su corazón y que no creían, maldecían el camino. Pero en este caso no se estaba hablando de personas, sino de las enseñanzas acerca de Jesús, diciendo que ya se había acercado el reino de Dios y que el reino de Dios es Jesucristo. Y entonces ellos dijeron, mira, nosotros no creemos en ello. Y comenzaron a maldecir esta doctrina que se estaba enseñando. Así que Pablo tomó a sus discípulos y se apartó a una persona llamado Tirano que tenía una escuela. Obviamente se entiende que es un lugar de enseñanza, no necesariamente era una iglesia, pero ese hombre permitió que en esa escuela que estaban, los cristianos estuvieran y lo volvieran como un tipo de iglesia. Entonces vemos esa parte ahí. Ahora vamos a entrar en otro tema y aquí fue que nos quedamos. Me gustaría que alguien abra su micrófono y lea Hechos 19, 20, 23. Hubo para aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Ok. ¿Qué dice que hubo? Un ¿Qué hubo? disturbio. Un disturbio. ¿Qué entiende por eso? Por disturbio. Es Mm, como una discusión, un alboroto en conjunto. Ok. Ok. ¿Alguien más? O lo pueden buscar en otras versiones si quieren. Si Ah, alguien un, tiene... Ajá. un disturbio viene siendo como un aglomerado de personas donde hay mucha bulla y en ese caso puede ser como una discusión grande sobre un tema específico. Ok, ok. El Hay caso un es... disturbio, hay un disturbio en la UA, hermano Guillermo. Ah, bueno. ¿Y qué Entonces, pasa en esos disturbios? entonces, si hay un disturbio en la UA, es porque hay una huelga. ¿Por qué hay una huelga? Ya sea porque suban los pasajes, ya sea porque el gobierno no le está dando el subsidio. Entonces hay un disturbio. ¿Por qué había un disturbio? Porque los hombres del camino estaban predicando el evangelio. Ajá. Y miren, yo puse esta imagen para que nosotros tengamos una idea dónde se estaba metiendo la iglesia. Obviamente pueden leer todo Hecho 19 y van a ver en esos pasajes que las ciudades que ya ellos estaban visitando, no solamente Éfeso, sino Corintos y demás, eran mega metrópolis. La palabra Colosenses, por ejemplo, que es otro de esas metrópolis, porque Pablo solamente predicaba en la metrópolis, en los lugares que confluían un comercio muy fuerte, que todo el mundo iba a ir. Es como ir a Nueva York. Imagínense que llega un grupo de personas que son judíos y demás, casi campesinos, si se puede decir así, para equipararlo un poquito, y que lleguen a Nueva York. Llega un grupo en estos lugares que hay estatuas gigantes, templos enormes, que viven ya miles de personas, y no es que llegó un grupito y no pasó nada. Llegaron y trastornaron todo, a altos niveles, a altos niveles. Y vamos a ver qué fue lo que pasó. Obviamente, antes
que ya es el versículo 18, 19 y 20, que nos va dando una idea que qué fue lo que pasó antes para ver que, no, pero esta gente hicieron un alboroto en la parte de la ciudad. Muy bien. Alguien que lea de Hechos 19, el 18, 19 y 20. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Ok, muy bien. Eh, ¿Qué ustedes creen que pasó según el versículo 18? Que llegaron los cristianos ahí y ¿qué hicieron? ¿Predicaron la palabra? Obviamente que predicaron. Pero muchos creyeron. Exactamente. ¿Y cómo sabemos que fue genuino según el 18, sin pasar en el 19? Venían y confesando. Ok, confesaban. ¿Qué más? Dando cuenta de sus hechos. Confesando. Exacto. Ellos, obviamente, aquí vemos un rendimiento de cuenta. Ahora, ¿cómo era eso? ¿Cómo es que ellos se están rindiendo cuenta? ¿Cómo podían rendir cuenta? Estamos hablando que muchísimos creyeron. ¿Cómo podía proceder esto? Si había muchísimos creyentes ya. Creo que dice que ellos venían, creo que ahí Ajá. que está la clave. Ellos mismos, de su propia voluntad, acudían para eso precisamente, para confesar y Acá. dar cuenta de sus hechos. Ok. ¿Pero dónde? Ahí Tenemos que... mismo donde se armó el alboroto. No, recuerde que el alboroto todavía no ha pasado. El alboroto es después. Yo lo que puse está como en el 23. Estamos en el 18, 19 y 20. Tenemos que pensar que acaba de llegar la iglesia, la gente del camino a una ciudad, a esa metrópolis, A Éfeso, la ciudad de Éfeso. a la ciudad de Éfeso. Entonces, ¿dónde que ellos después venían? Es lo que quiero que nosotros analicemos un poco. ¿Dónde? Creo que según lo que se ve es donde estaban los discípulos, o sea, donde estaban los que estaban hablando de la palabra. Ok. A la escuela. O te refieres a un lugar. No, no me refiero a un lugar. Me refiero a lo mismo que tú nombraste, a los cristianos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un concepto que cuando se habla de un sitio, ya parece que en nuestra mente ya hay una iglesia, un templo. No había templo, ¿de acuerdo? No había ningún templo. La gente, los cristianos, como quien dice, acababan de llegar lo del camino, que lo expresan más adelante en el primer versículo que nosotros leímos. Entonces aquí vemos que ellos confesaban y decían sus hechos porque existía un discipulado. Porque imagínense toda esa gente haciéndole fila a los pastores o a los ancianos. Eso no procede. Ellos mismos se acercaban y le decían, obviamente, a los cristianos que ya ellos conocían, y ellos confesaban y ellos les rendían cuenta. Ahora, ¿por qué otros hechos sabemos que realmente estas personas tuvieron esa conversión, que es una conversión genuina? Porque a veces la Biblia dice, mira, se convirtieron,
pero después la misma Biblia expresa que no fue una conversión genuina. Ahora, en este caso, aparte de confesar sus pecados y rendir cuenta de sus hechos, ¿cómo sabemos que estas personas dieron el paso genuino? Quemaron los libros de magia que ¿No? eran de gran precio. Exactamente. Había un cambio de vida. Se notaba que había un cambio de vida. Obviamente quemaron los libros de magia. Para nosotros, quemar los libros no tiene mucha relevancia. ¿Por qué? Porque un libro ahora mismo es casi cualquier cosa. No son muy costosos, pero recuerden que no existía la imprenta. No existía la imprenta. Por lo tanto, un libro podríamos equipararlo a comprar ahora mismo un vehículo. Lo que te cuesta un vehículo más o menos, es decir, cerca de $500,000 dominicanos. Yo sé que algunos están en Estados Unidos. Digamos, sería alrededor de 8,000 o $10,000, para que nosotros tengamos una idea, era el costo de un libro. ¿Por qué? Porque había una persona que se tenía que dedicar a escribir todo eso, a transcribir y luego ponerlo. Obviamente ya existían los libros, no solamente los rollos, sino que estamos en el mundo helénico, que verdaderamente o eran rollos, pero también lo helénico, guardaban por libros, y de seguro era un libro enorme y demás. Entonces era algo muy costoso, y en lo que ellos creían, la magia. Es decir, cambiaron de creer en el misticismo y la magia a creer, obviamente, en el Señor. Ahora, la pregunta es, ya viendo el 20, ¿qué otra característica podemos decir que podemos decir que esas personas creyeron que era genuino? Crecía la cantidad de personas que habían creído. Ok, Cre- porque En crecían. número, crecía ¿Y en qué más? número. En número. Y la palabra de Dios prevalecía poderosamente. Ok, ¿cómo eh, prevalecía la palabra de Dios poderosamente en ellos? ¿Cómo? Y los, Seguramente cuando se convertían seguirían predicando ellos, pues si se extendía el reino, pues, con los que habían creído, seguían predicando. Ok, aquí dice por continuar predicando. practicando en obediencia. Ok, practicando en obediencia. Han dado en el clavo. Hay un punto que a veces nosotros no tomamos en cuenta, y es Yo que no creo, es. Guillermo, Ajá, sí. que a pesar de, porque tú sabes, ellos tenían muchas dificultades, tanto para predicar como, como para dedicar el tiempo a enseñar dentro de toda la turbulencia que se estaba moviendo en ese entorno. Creo que prevalecer es, a pesar de las dificultades que ellos tenían que enfrentar, ellos continuaban haciéndolo. Ujú. Ah, Guillermo, sí. ¿Alguien yo más? sí, Sí. yo busqué en otra versión y lo Ok. que dice es, así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Nueva versión Exacto. internacional. Ok, muy bien, porque esa es la idea. No es solamente que ellos lo decían con poder, sino que la gente, la misma gente, ya era impactado, y ellos eran transformados, y ellos eran los que permanecían poderosamente en la palabra. Aquí es muy probable que de nuevo suceda lo que sucede en el 18. Recuerden que ya ellos tenían contacto con los cristianos. Entonces, ¿cómo tú puedes prevalecer poderosamente y crecer en la palabra de Dios? No, que tú estás creciendo y prevaleciendo si no existía la Biblia.
Si no es que, por ejemplo, nosotros le decimos, mira, léete Juan, léete, y uno pasarle un listado, eso, nada de eso existía. ¿Cómo ellos podían prevalecer en algo que no había un documento escrito? Entonces, ¿cómo es? Bueno, también por el discipulado. Ellos Obviamente, iban, se obviamente, reunían. Ajá. perdona que te interrumpa, obviamente había alguien que le estaba enseñando, lo estaba discipulando. Sí, Por claro, eso, sí. Pero nosotros estamos muy acostumbrados a la singularidad. No era una persona, no era alguien especial, era la comunidad cristiana. Porque cuando nosotros vayamos al libro de Hebreos, nos vamos a dar cuenta que era común que cada cristiano discipulaba. Eso era algo natural. ¿Qué es lo que pasó? En algún momento la iglesia dejó de discipular. Entendía que no le tocaba a cada cristiano. ¿Por qué la iglesia tuvo un crecimiento exponencial en ese tiempo? Porque eso no era un trabajo de los líderes, no era un trabajo del anciano, no era un trabajo del evangelista, no. Cada cristiano discipulaba, cada uno de los cristianos discipulaba. Y por eso el evangelio y el crecimiento era un crecimiento enorme y fuerte y firme, porque ellos no podían reunirse como ustedes ven. Aquí vemos a alguien predicando en la plaza, pero lo más seguro era mucha gente predicando en muchos lugares. Y por eso es que vemos ya en el versículo 23 que hubo un gran disturbio en Éfeso cuando llegaron la gente del camino. ¿Por qué la iglesia de hoy no impacta? Porque hay dos o tres predicando solamente y nadie discipulando. Dos o tres están evangelizando y casi ninguno discipulando. Entonces, obviamente, no vamos a tener el impacto que nosotros estamos viendo aquí en una metrópolis. Porque ahora mismo, yo sé que hay gente de Estados Unidos, pensamos que la iglesia no puede conquistar, por ejemplo, Nueva York, y seamos sinceros, y decimos, no, es que esa gente está metido en su negocio y eso. ¿Y qué ustedes creen en esos lugares? No solamente en negocio, esa gente estaba metida en brujería, en magia, en idolatría, en orgía, en de todo. Es decir, era una sociedad que podríamos decir, era muchísimo más depravada que Nueva York hoy en día. Mas, sin embargo, llegó la iglesia evangelizando y discipulando y boom, vemos esto, la gente dejando la magia, la gente, el asunto costoso dejándolo, están confesando su pecado, están creciendo poderosamente la palabra, crecían en cantidad. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba haciendo la función que dice la palabra de Dios y por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. Entonces, aquí vemos que la gente del camino, también podríamos decir que es evangelismo y discipulado. No solamente son personas, no solamente doctrina, sino cuando la gente ve, la gente del camino, están viendo los evangelistas y están viendo los discipuladores. ¿De acuerdo? Muy bien, cerramos con la gente del camino y vamos ahora al término cristianos. No sé si ustedes saben cuántas veces aparece la palabra cristiano en la Biblia. ¿Tienen una idea? Si no me Una, equivoco, creo. creo que solamente dos veces, si no me equivoco. Es decir, se nombra muy poco la palabra cristiano. Comparado con lo del camino, el camino aparece 6 veces. Aparece 6 veces en el libro de los Hechos. Y la palabra cristiano, creo, si no me equivoco, eso habría que buscar una concordancia, creo que nada más aparecen 2 veces en todo, obviamente, el Nuevo Testamento. Ahora, aquí vemos a Pablo y Bernabé. Dice que en Antioquía
había crecido el grupo helénico, los helenistas. Los helenistas son los conocidos como los griegos, que no son judíos. Entonces, le dicen ellos los helénicos, porque no solamente por el idioma, sino por la cultura. Ellos tenían ya la cultura helénica, la que había dejado Alejandro Magno. Entonces, Bernabé dijo, bueno, el grupo helénico ha crecido mucho. ¿Por qué nosotros no buscamos a Pablo? A Pablo lo tenían relegado hace años. Había pasado muchos años de la conversión de Pablo. Y la iglesia o los apóstoles no le estaban haciendo caso a Pablo. Ellos estaban contentos ellos solos. Y Bernabé fue la persona que cuando se convirtió Pablo, él lo llevó ante los apóstoles que estaban en Jerusalén. Según la descripción en esos años, cuando él se convirtió, o en ese año que él se convirtió, fue Bernabé que habló a favor de Pablo. Y ellos dijeron, bueno, está bien, pero al final no les recibieron. Y cuando Pablo se retira, dice, y hubo paz en Jerusalén y en toda la región. Es decir, la gente parece que hicieron fiesta cuando se fue Pablo, que en ese tiempo se conocía como Saulo. Parece que él nunca entró donde estaban los apóstoles. Parece. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo, cuando habla en Gálatas, él habla, yo no vi a los apóstoles. No me reuní con ellos. Él se reunió 3 años y pico después de su conversión. Parece que él estaba, pero parece que no les recibieron. Parece. Porque entonces hay un problema ahí a nivel cronológico, lo que dice el libro de los Hechos y lo que dice el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas dice, yo no vi a ninguno de ellos hasta después de 3 años y medio. Y lo que dice el libro de los Hechos, que después de convertirse, Bernabé lo lleva a Jerusalén y la gente de Jerusalén no, tuvo una reunión con los apóstoles. Y él dice, yo no vi a ningún apóstol. Parece que ellos estaban en su cuartico, entró Bernabé, parece, esa es mi interpretación, ¿de acuerdo? Ustedes pónganse a investigar quién fue lo que pasó ahí. Y parece que Pablo no ni siquiera entró, sino que fue Bernabé que dijo, mira, él se convirtió de verdad y esto, bueno, está bien. Pero después él se tuvo que ir porque en el mismo Jerusalén lo querían matar y él tuvo que irse de ese lugar. Bien, entonces aquí vemos que Bernabé se acuerda de Pablo y dice, oye, Pablo nos puede ayudar en este problema que nosotros tenemos porque la iglesia ha crecido mucho y necesitamos personas que entiendan bien la palabra, pero que entienda bien el mundo griego y el grupo helénico que ha entrado a la iglesia. Entonces creo que Pablo es el indicado y él va a buscar a Pablo y Pablo llega. Y Pablo comienza a trabajar en Antioquía. Ya sabiendo todo esto, hermanos, yo quiero que alguien lea Hechos 11:26. A ver qué pasó cuando Pablo llegó a Antioquía. Y se congregaron allí un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muy bien, muy bien. Entonces él llegó a Antioquía. Pregunta, ¿qué tiempo él duró trabajando con la iglesia de Antioquía? Un año. Un año. ¿Cómo le llamaba la gente entonces eh, a, a los seguidores del Señor en esta ocasión? ¿Cristianos? Cristianos. Cristianos. ¿A quiénes específicamente le llamaban cristianos? A los discípulos A los discípulos. ¿Pero de quién ustedes creen que eran discípulos? De Jesucristo. de Bernabé y Pablo. De Pablo. ¿Por qué se está hablando de Pablo? Pablo llegó, trabajó un año y dice específicamente a los discípulos, obviamente de Pablo. Ahora,
eh, es posible que Pablo haya discipulado personas que tenían 1, 2, 3, 4, 5 años de haberse convertido. Mi pregunta es, ¿por qué nunca en ningún sitio, ya creemos que han pasado como 12 años que Jesucristo ascendió al cielo, más o menos, en la parte de estos eventos? Algunos lo ponen 10 años, otros 12 años, otros 14 y otros 15 y 16. No se ponen de acuerdo, pero habían pasado muchos años. ¿Por qué en todos esos años nunca le habían llamado cristiano? Nunca le habían llamado cristiano. Tuvo que venir Pablo del anonimato y tratar con el grupo de Antioquía. Y fue en Antioquía, no fueron a lo de la gente de Jerusalén, que fue la primera iglesia que le llamaron cristianos, sino en Antioquía. Aquí vemos que tú estar en la iglesia realmente no te identifica como cristiano. Obviamente ya la gente de ahora ve cristiano al que va a la iglesia, ¿de acuerdo? Pero la gente lo que vio es que, oye, lo que tú hablas del Señor Jesucristo, ya yo lo veo en ti. Pero fue necesario, ¿qué cosa? Para que hubiese ese cambio, esa transformación. ¿Qué fue necesario? Para que cambiara eso a que le llaman en este momento cristiano. Es decir, de gente que se reúnen y demás, y que en ese momento le llaman cristiano. ¿Qué fue necesario? Que trabajaran con ellos en tiempo. Ok, que trabajaran con ellos, Ser discípulos. discipular, discipular. Hay personas que tienen años en la iglesia, y no están expresando de que Cristo está en ellos. No se están pareciendo a Cristo. Entonces es necesario que la iglesia haya discipulado. ¿Para qué? Para que se vaya transformando la vida y uno ser de gente religiosa, porque así es que no está identificando el mundo. Simplemente tú estás detrás de una religión. Es muy diferente a decir, mira, todo lo que ustedes hablan de Cristo, yo lo veo en ti. Básicamente eso fue lo que pasó en Antioquía. Pero ya ahora vamos a pasar, ya hemos tratado lo del camino, hemos tratado cristianos, que es ahora, pero vamos a pasar a los discípulos. Los discípulos, mira, aquí yo tengo la información. La palabra cristiano aparece solamente en Reina Valera, porque puede variar dependiendo de las versiones. En Reina Valera del 60 aparece solamente 3 veces en la Biblia. Obviamente solamente puede aparecer en el Nuevo Testamento la palabra cristiano. No puede aparecer en el Antiguo Testamento. Así que ahí, por lo menos para tenerlo en cuenta. Ahora, vamos a ver la palabra discípulo aparece 270 veces. Eh, Aquí entendemos que las repeticiones, palabras que son repetidas, obviamente tienen una gran relevancia, una gran importancia. Entonces, la palabra discípulo o discípulos aparece alrededor de 270 veces. Muy bien, vamos a ver el mandato. Vamos a estudiar, a tratar de entender de qué se trata el mandato. Muy bien, Andrés tiene la mano levantada. ¿Me escucha bien? Sí, Rapidito, antes de entrar a esta parte. ok. Es curioso que el significado de la palabra cristiano viene traduciéndose como los que pertenecen al partido de Cristo. Yo estaba Ajá. buscando ese asunto y no me acuerdo quién fue que le dijo a Pablo. Pablo estaba hablándole no sé si fue en la misma Antioquía, que él le responde a Pablo, por poco me convences para ser cristiano. Eso es otra de la parte donde aparece la Sí, palabra. ajá. Sí, sí. Creo que Sí. Ese Agripa. Antipa, Anti- Antipa. Antipa. sí, Antipa o exacto. Agripa. ¿Cuál de los dos?
Agripa. No, Antipa, Antipa. Ok. Entonces, sí, en esa ocasión, y mira que lo nombra es un inconverso de nuevo. Sí, Él lo porque era, dice. era, era despectiva la palabra, es decir, lo que pertenecen a X grupo. Hoy en día todo el Ajá. mundo se hace llamar cristiano, pero antes era un compromiso tal que con solamente verlos ya se identificaban. Lo demás lo podían identificar, como usted Ajá. dice. Sí, sí, es muy interesante ese caso. Obviamente no entraremos en la parte de detalle, pero él le dice, no, yo sé que tú sabes ya de Cristo. Ya él había escuchado de Cristo. Entonces, él dice, ¿qué tú crees? Y él le cuenta su testimonio y él le dice, y yo no fui rebelde al llamado que se me hizo. Lo único que le faltaba a él era hacerle el llamado y que él acepte el llamado. Es decir, cuando leemos todo eso, él dice, no, yo sé que tú has observado a los judíos desde antes, yo sé que tú conoces del Señor, yo sé esto. Le contó el testimonio, yo fui rebelde, yo perseguí a la iglesia, pero cuando el Señor me llamó, yo le dije que sí. Y después que le da todo el argumento, él dice, uy, yo estaba al punto ya de dar el paso de arrepentimiento. Así que de momento él se resistió. No sabemos cómo terminó la historia de esa persona. Yo estoy al creer que quizás en el tiempo, quizá él dio el paso de decisión. Obviamente no está en la palabra, es algo ya de mi parte, muy personal, y no, de eso no hagan caso, es simplemente de mi parte. Yo veo una persona que ya conocía mucho del Señor y que quizá en ese momento él se resistió y quién sabe lo que hizo el Señor con esa vida. Muy bien, nosotros ya vamos a tratar la parte del mandamiento. Pero para entender el mandamiento, tenemos que leer el 17 y entenderlo. Pero el mandamiento ya comienza en el 18 en adelante. Alguien que lea Mateo 28, 17 y 18. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Muy bien, muy bien. Eh, Aquí dice, ya el Señor se está despidiendo, ¿de acuerdo? Ya, ya él iba a ascender. Y aquí vemos que los que estaban reunidos, según el relato bíblico, eran los discípulos. Hay otros que incluyen un grupito quizá un poquito más grande, pero no vamos a especular con eso. Vamos a poner que eran los mismos discípulos. Eh, lo que me llama la atención es que dice, pero algunos dudaban. Dice, le adoraron. Aquí habla de manera plural, pero no sé si otros le adoraron o no, pero vamos a poner la pluralidad. Quizá dentro de lo que le adoraron, pero, y pone punto y coma, algunos dudaban. Es decir, todos hicieron la adoración, pero había dudas en ello. Mi pregunta es, ¿cuál sería la duda? ¿Por qué algunos dudaban? Aquí no lo expresa quizá de manera muy abierta, pero tenemos que quizá indagar un poquito ahí. Bueno, yo creo que era porque pues Jesús había resucitado y estaba, o sea, ellos lo habían visto muerto y ahora estaba vivo y Ok, estaba ahí. Podría ser la duda de, bueno, eso, no ok, sé. si era o no era el Señor, si está o no está, por ahí es que va esta aplicación. Es así. Ok. ¿Alguien más? Dice, pero algunos dudaban. Yo creo que ese grupo se fue más lejos que Tomás y dudó aún viendo ya los últimos momentos del Señor. Quizás estaban sorprendidos por las maravillas que estaban viendo hasta ese momento. Ok,
Ok, podría ser, podría ser. Eh, en la parte de lo que es la historia, es decir, cuando te enseñan a escudriñar la historia de manera histórica, eh, eh, tú tienes que ver qué viene a continuación. ¿Por qué la Biblia destaca eso? Por la respuesta que da el Señor. Y yo entiendo que de lo que ellos dudaban, la respuesta está más abajo. ¿De acuerdo? ¿Cómo le responde el Señor al ver la duda de alguno de ellos? Y creo que eso es la respuesta a en qué consistía la duda. ¿De acuerdo? ¿Cómo le respondió el Señor? Porque dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Inmediatamente vemos que interviene el Señor. ¿Qué es lo que le dice el Señor? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ok, entonces, ¿qué podría ser? ¿De qué se trata la duda para que el Señor entonces le responda de esa manera? De toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Y después habla y por todo el mundo y ya sabemos lo que continúa. Entonces, ¿de qué se trata trataría entonces la duda si tomamos en cuenta la respuesta del Señor ante al ver su adoración y su duda? de que era Dios. ¿Cómo es? De que era Dios. Eso fue lo que yo entendí. Sí, eso fue lo que ella dijo. Ah, ok. ¿Alguien más? Yo iba a decir que si realmente era el rey que ellos esperaban, como el libertador que ellos esperaban. ¿Eh? Porque Eh, era rey soberano. ok, ok. ¿Ustedes recuerdan? Yo, Ajá, sí. yo West. entiendo que ellos estaban dudando de la autoridad que el Señor tenía para enviarlos a ellos a hacer las cosas que les pidió hacer. Es como que, ¿quién es este para Exactamente. mandarme a mí a hacer esas cosas? Bueno, tiene que ver específicamente el trabajo, porque ya eso estaba muy claro. Recuerden que, ¿qué nombre el Señor le puso a esos discípulos, a los 12? Los Apóstoles. apóstoles. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Enviados. Así que ellos están aquí. Ya llegó como el día cero, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos en los zapatos, a tratar de ponernos en los zapatos de los discípulos. El Señor dura 3 años o 2 años y pico trabajando la vida desde antes de convertirlo bien. Y el Señor dice, yo lo voy a hacer ustedes pescadores de hombres. El Señor le dice, yo lo voy a enviar a ovejas, como en medio de lobos. Ustedes tienen que ser así, así, porque ustedes son los enviados, ustedes son mis apóstoles. Ustedes, de acuerdo, todo el tiempo el Señor. Pero mientras Él me está diciendo eso, Él está al lado mío. Y en todos los problemas, ¿quién está al lado mío? El Señor. Entonces estamos como tranquilos. Ahora el Señor, faltan 6 meses antes de su muerte. El Señor comienza a cambiar de tema y Él dice, a mí me van a matar y yo me voy a ir. Ustedes recuerdan toda la crisis que trajo para los discípulos cada vez que Él decía que Él iba a morir y que Él se iba a ir y todo eso. Ellos entraban, no, Señor, ¿cómo va a ser? Y el Señor lo tuvo que consolar en un momento porque Él dijo, no, 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 yo lo veo a ustedes muy tristes, yo le voy a enviar un consolador, yo no lo voy a dejar solo. ¿Por qué? Porque había mucha tristeza, había mucho temor, ¿y cómo hacemos el trabajo? Recuerden que la iglesia no existía. Ahora es muy fácil que si yo no hago el trabajo, alguien está haciendo el trabajo por ahí. Ellos iban a quedarse solos, a conquistar el mundo entero. Porque él dijo, ir por todo el mundo, es el mundo entero. Imagínense un escuadrón de 12, ¿qué posibilidad tenía para hacer el trabajo? ¿Y si nosotros fallamos? ¿Cómo vamos a hacer el trabajo? Y el Señor no va a estar. Y esto, entonces,
obviamente le entró mucha duda a ellos. Es como que ustedes, yo que he ido a tribus, lo suelten solo a ustedes en una tribu. Ok, sí, pero no hay iglesia, no hay apoyo, no hay nada. No, lo dejo a ustedes. De ustedes depende que esa tribu se convierta o se pierda, porque más nunca vamos a enviar a alguien más. Solamente eres tú solo que va. O digamos 2 o 3, o digamos 12 en esa tribu. Entonces, ¿qué vendría en nuestro corazón? La duda. Mientras tengamos esa conexión con la iglesia y que están enviando ofrendas y demás y el diálogo, estamos como más tranquilos, pero aquí no existía nada de eso. El Señor que lo apoyó, ya indiscutiblemente él se iba. Ellos le estaban dando la última adoración. Y ellos iban a pedalear sin ruedita ya. ¿Cómo es? Iban a pedalear sin ruedita. Exactamente, iban a pedalear sin ruedita. Entonces ahí mismo viene el temor y él dice, no, 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 no se preocupe. El que le está hablando tiene el todo poder en el cielo y en la tierra. En otras palabras, él después, cuando continúa hablando de ir a ser discípulo, yo le otorgo todo el poder. Yo lo tengo. Ahora, la iglesia que iban a hacer, el trabajo que ellos van a hacer, ustedes van a tener todo poder, porque yo se lo voy a otorgar. Yo lo tengo. Ahora yo se lo otorgo a ustedes. Y dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, toda. Ahora es raro porque el Señor nunca había dicho, y lo dice ya cuando Él se va. Él dice, yo tengo toda autoridad. ¿Por qué Él no lo dijo antes? Es el Señor, sí, pero con relación a la parte de la autoridad y el señorío, Él no lo tenía todo. Recuerda que el Señor mismo, Él dice el príncipe de este mundo, refiriéndose a Satanás, por ejemplo. Es decir, el principado, ¿dónde es? Es en este mundo, tiene señorío. Entonces, a nivel legal y a nivel de señorío, había una lucha de señores. Y es lo que nosotros vamos a ver, que algunas cosas tenían que suceder para el Señor decir, ahora sí yo tengo toda autoridad. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a ver. Vamos a ver por lo menos este versículo. Alguien que lea Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Lo tienen ahí, apareció en pantalla, porque a Sí, veces. yo lo voy Ok, a leer. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ok. Aquí aparece un reino. ¿Cuál es ese reino? La muerte, La muerte. Y se identifica no como un reino, sino como que un imperio. un imperio. Hay una diferencia entre un reino y un imperio. Muy grande. Es más grande. En este caso, desde Adán hasta ese momento, la muerte reina. Era el gran señor, si se puede decir. El imperio fuerte. Y lo que está diciendo la palabra de Dios, que el diablo utilizaba ya el imperio de la muerte. Entonces, imagínense, no importa quién tú seas, tú ibas a ser doblegado por la muerte. Tú podías ser emperador, podías ser rey, podías ser mendigo, podías ser el hombre más poderoso de la tierra. No importaba, todo el mundo iba a tener un encuentro con la muerte. Y entonces la muerte reinó. Eh, ¿Recuerdan el texto que dice, ¿dónde está
o muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Se olvida es la muerte en la victoria, obviamente la victoria del Señor. ¿Dónde fue que murió la muerte? ¿Dónde ustedes creen que el imperio de la muerte fue derrotado? En la cruz. En la cruz, dice. ¿Dónde creen que la muerte fue vencida? Lo demás, vamos a ver. En la muerte de Jesús. Ok, Con la muerte de Jesús. ok. A mi entender, En la resurrección. en la resurrección. Ya ahí, ya la muerte pierde todo efecto, porque por eso es que dice, Él es el primogénito de, de, de De los que duermen, de los que claro. durmieron. Ya de ahí en adelante, la muerte no es el último lugar, no es lo que quiebra. Fíjate que ya inclusive la palabra muerte a los cristianos ya no aplica, dice lo que duermen. ¿Por qué? Porque el poder de la muerte ya no tiene efecto, ese efecto que tenía, que era que te separaba de Dios totalmente, porque Él es la vida. Y dice, no, es que la muerte ya perdió su efecto. Fue solvida la muerte en la victoria que tuvo el Señor, obviamente, en la parte de la resurrección. Y vamos a ver quién más fue derrotado. Alguien que lea Colosenses 2:15. Despojando despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ok, pregunta, ¿quiénes son los principados, las potestades? ¿Quiénes? Ok, yo veo a Renato con la mano levantada. Puedes abrir tu micrófono, Renato. Sí, te iba a decir, Guillermo, y esto podría ser una pregunta, bueno, pues inocente porque no me sé la respuesta, así que, pero Ok, tú estabas mencionando ok, tú estabas mencionando bueno, en el versículo pasado sobre la victoria sobre la muerte y demás. Entonces yo quería saber, Guillermo, ¿cómo es decir, incluso las personas antes de Cristo, tú puedes verlo en ajá, el caso de María Magdalena y Marta, ajá, creían en la resurrección, es decir, sí, o claro. sea, era algo que antes de Jesús resucitar, pues por alguna forma esperaban estar con Dios. Ajá. No, no puedo, tú sabes, Sí, pero sí, entiendo ¿cómo la es, pregunta. cómo es entonces que a partir de ahí es como que ya sí cuenta, Ujú. pero antes no contaba? Algo así, no sé Ok, si me no, dio. muy buena pregunta. Obviamente lo vamos a hacer porque ya son en 57. Inmediatamente concluyamos, vamos a tratar de dar respuesta a esa pregunta, ¿de acuerdo? Vamos a concluir con esto, con este texto. Eh, ¿A quién? Aquí está hablando los principados, potestades y eso. ¿Quién es ese grupo? ¿De qué se está hablando aquí? Yo creo que es como Obviamente, la maldad. Ok, aquí dice la maldad. ¿Alguien más? Príncipe de las obviamente, tinieblas. eh, ¿Tinieblas? ¿Qué más? son los espíritus que Satanás utiliza para contrarrestar las cosas del Señor, Exacto, principal. exacto. Ok, sí. Cuando la palabra habla de principado, potestades, lo de que viven en el aire y esto, eso son las jerarquías que se entiende. Esa es la forma de hablar de la jerarquía de Satanás. Aquí se entiende
que se nombra todo esto, pero es nombrando todo el reino satánico, incluyendo a Satanás. Mi pregunta es, ¿dónde fue que él venció? Lo dice el mismo versículo. Ok, Lo dice el mismo versículo en la cruz. en la cruz. Entonces vemos en la cruz vence al diablo y en la resurrección vence la parte de la La muerte. muerte. Ajá. Y bueno, vamos a dejarlo aquí porque el próximo que vamos a leer son los textos que continúan y vamos a desglosar todo Mateo 28, 19 y 20. Yo sé que lo saben de memoria, pero lo que puedan estudiarla, no leerlo, porque yo sé que hasta de memoria lo hacen, estudien estos dos versículos, ¿de acuerdo? Vamos a tratar eso ya el próximo lunes para entender qué es lo que el Señor nos quiere decir con relación a este mandamiento. Bien, así que el Señor nos bendiga. Vamos a concluir. Me gustaría en este caso que Andrés Fernández pueda abrir el micrófono y dirigirnos con la oración. Después de la oración estamos despedidos. Lo que quieran se quedan para entonces la parte de preguntas y respuestas. Bien. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este día, por este momento, Señor, en el cual nosotros nos hemos reunido, gracias a ti, para escudriñar tu palabra, Señor, por medio de el hermano Guillermo, por quien te damos gracias. Nosotros poder aprender más del discipulado, Señor, de esa obra que tú quieres que nosotros, que tú comisionaste a todo cristiano, Señor, nosotros podamos crecer en gracia y en conocimiento, para así dar por gracia lo que por gracia hemos aprendido de ti. Así que damos gracias por los hermanos aquí reunidos. Bendice su familia representada en todo y cada uno de los que estamos en este grupo, Señor, participando y aprendiendo. Y te damos gracias, Señor. Síguenos dirigiendo en todo momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias. Eh, Creí que iban a haber menos hoy. Hubo un grupo, de momento éramos 15, inclusive. Parece que algunos han tenido problema de conexión, pero gracias a Dios estamos aquí. Muy bien, tenemos ya una pregunta al aire y vamos a iniciar inmediatamente ya con la parte de la pregunta. Bien, ahí estaba la promesa. Yo he estado buscando si la palabra de Dios en algún momento habla de resurrección en el Antiguo Testamento. Por lo menos no lo he encontrado. Puede ser que el libro de Job lo sugiera, porque el libro de Job dice, y desecha mi carne y aún estando en el polvo, yo sé que me levantarás y te veré no con otros ojos, sino con mis propios ojos. Él está hablando que él va a estar en el polvo, es decir, ya, y lo explica muy claramente, desecha mi carne y todo lo demás, pero luego dice que él va a ver que su redentor vive y que ese redentor lo va a ver y lo va a ver con sus propios ojos. Él no lo dice de una manera clara, es decir, resurrección, pero ahí se está hablando de una resurrección. ¿De acuerdo? Hay algunos que interpretan eso, que dice que desecha mi carne y demás, era por el estado en que él estaba y que ese estado iba a cambiar a un estado mejor y que él lo iba a ver y que desecha su carne y todo eso. Recuerden que él estaba lleno de ceniza, tenía llagas y demás, y algunos lo interpretan porque ellos dicen, no, todavía sería una revelación muy temprana. Recuerda que el libro de Job es el primer libro escrito antes de Génesis, inclusive. Es el libro más antiguo.
y después se escribió Génesis, eso y demás. Entonces, eh, pero en ese sentido puede ser que es el único que yo he encontrado que quizá está hablando de resurrección. Ahora, cuando vemos a Marta y a María, Marta y María están hablando de la resurrección que nosotros conocemos ahora mismo. ¿De acuerdo? Se cree que esa información ya el Señor lo había dado en sus prédicas, hablando de la resurrección. Hay otros que creen que ya los judíos tenían el concepto de resurrección de los muertos por el asunto de que decían que los fariseos creían en la resurrección de los muertos, y no eh, los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Por lo tanto, también se entiende de que antes de Jesús hablar de la resurrección de los muertos, por alguna razón, porque habla que los fariseos creían en la resurrección de los muertos y lo expresa claramente la palabra de Dios. Así que no está muy claro de dónde ellos lo tenían, pero parece que la resurrección de los muertos antecedía a Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, tratando de responder ya la parte de tu pregunta, ¿cómo la resurrección de los muertos también está ligada con la salvación de la gente del Antiguo Testamento? Está muy ligada. ¿Cómo se podía salvar la gente en el Antiguo Testamento si la gente nunca se pudo salvar por obra, sino por gracia? ¿Y cómo se podía hablar de la resurrección de los muertos? Bien. ¿Y por qué era importante en el momento de Jesús? Es que en el momento de Jesús ambas cosas fueron retroactivas. En el caso de Job, por ejemplo, Job mismo dice, yo sé que va a ser así, pero él expresa, yo no sé cómo va a ser. Es decir, cuando él dice, yo sé que mi Redentor vive, antes de él decir eso, él está explicando que él no sabe muchas cosas, pero lo único que sabe es que él sabe que alguien lo va a redimir. Pero no sabe quién. Él habla ahí, alguien, se necesita un mediador, que sea un mediador entre él y Dios para que eso suceda. Y en dos ocasiones él habla de un mediador, alguien que ponga, él dice, es necesario que aparezca un árbitro que ponga la mano en Dios y en mí, porque él sabe que hay una gran distancia. Se necesita un redentor. ¿Quién es? Yo no sé. Se necesita un mediador para que eso suceda. No sé. Ahora lo único que sé es que alguien me va a redimir. ¿De acuerdo? Le puedo después buscar todos esos versos que hablan de ese punto. Se lo estoy diciendo casi literalmente. Ahora, ya en Jesús hace que todo lo que murieron antes, por fe en la palabra, en ese momento sean salvos, realmente. Recuerden que la muerte de los corderos solamente, y siempre se dice, cubría el pecado, pero no lo quitaba. Jesús cuando muerte dice que descendió ¿dónde? Al Hades. Y ahí él predicó, ¿qué cosa? Que ya todo lo que se dijo ya era cierto. ¿Y quiénes estaban en el Hades? Estaban los dos grupos. Tú recuerdas que iban al seno de Abraham, lo que eran cosas. Iban a ir al seno de Abraham, pero estaban esperando esa muerte de Jesús, porque cuando él habla de esa parábola, él no había muerto. Él estaba describiendo cómo era el Hades. El Hades se dividía en dos partes. Se dividía en el seno de Abraham y se dividía en el lugar de tormento conocido como infierno. Entonces el Hades tenía esa división, por eso recuerda que Jesús vivió, fue el Antiguo Testamento. Entonces dice aquel, mira, ponme en la boca una gotita de agua. Él veía a cosas ahí eh, en un lugar más tranquilo y demás.
Pero dice la palabra de Dios también que cuando Jesús muere, Él visita esos lugares y Él predica en esos lugares. Pero ¿qué es lo que predica? Que ya todo se cumplió, que ya todo se cumplió. Por lo tanto, la muerte y resurrección del Señor tiene un efecto retroactivo, es decir, hacia atrás. Pero para nosotros es diferente. Para nosotros es un efecto que tiene hacia adelante. Es decir, no solamente salvó ese grupito y esas primeras iglesias, no, no, no. Eso también tiene un efecto hacia el futuro. Tiene un efecto hacia atrás, hacia Adán. Es decir, si Adán se salvó, fue por la muerte de Cristo igual. Y si Adán tiene resurrección, también lo tiene, es por la resurrección de Cristo. Para ellos eh, eh, tiraban hacia adelante. Yo sé que alguien va a venir. Por eso era tan importante el Redentor, el Mesías, porque el Mesías iba a cumplir todo eso, iba a cerrar el círculo de todo eso. En la profecía de Daniel dice, y se le dará muerte al Mesías. Es decir, todo eso era necesario que acontezca, pero ellos están viendo eso hacia el futuro. Y ellos dicen, ¿y quién es el Mesías? Dice la misma palabra del Señor, que a ellos no se les reveló, sino que el Espíritu Santo les reveló y le dijo, no, eso es para la gente del futuro, eso va a ser más adelante. Pero igual ustedes van a tener redención. Por eso aparece mucho la palabra redentor en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la redención de ellos no iba a ser en ese momento, iba a ser en el futuro. Entonces, no sé si te he contestado. Ellos hablaban de eso, sí, pero era cierto, totalmente cierto, ya con la muerte de Jesús. Si Jesús no hubiese muerto en la cruz y no hubiese resucitado, esa promesa no se podía cumplir. Por más que se dijo, por más que se anunció, por más que ellos hayan creído y demás, era necesario que alguien pagara esa deuda, porque ellos no lo habían pagado y los corderos eran insuficientes. Los corderos no eran, no, realmente no podían quitar el pecado, pero era ese simbolismo que el Señor estaba dando ahí, de que un inocente tenía que morir. Por eso cuando Jesús aparece en el escenario, dice Juan el Bautista, mira, ahí está el Cordero de Dios, el Cordero, ese fue el Cordero, pero ya yo entendía en el concepto del Cordero, ya yo entendía que era un sustituto. Era aquel como los corderos que le ponían frente a frente, la frente del culpable con la frente del cordero, y venía el sacerdote, el levita, y le ponía la mano al cordero y la mano al transgresor. Él oraba y era como que el pecado caía sobre aquel cordero y ese cordero tenía que ser degollado y por completo echado al fuego porque era pagado con todo. Tenía que dar su vida para morir un inocente por un culpable. Y era todo un simbolismo. El Señor quería que nosotros lo entendiéramos desde el Antiguo Testamento, que después tenía que venir un cordero que realmente quite el pecado y que era suficiente para quitar el pecado de toda la humanidad, para todo aquel que cree que tenga vida eterna. Entonces, pero la resurrección era también importante, porque él mismo tenía que presentar ese sacrificio al Padre. Ese sacrificio no iba a poder ser, aunque muriera un justo, ¿qué sacerdote iba a presentar esa sangre? ¿Cuál sacerdote? Porque la sangre se tenía que presentar y que él dice, acepto esa sangre. Entonces, no solamente fue el cordero, sino que fue también el sacerdote. Y por eso es que en el orden de Melquisedec también. ¿Por qué? Porque él es rey y un sacerdote no puede ser rey. Pues dice, no, no, porque es que se tenían que cumplir muchas cosas legales. Dios no se podía contradecir en sus leyes. Y el Señor dijo, los levitas no pueden ser reyes. Pero aparece este rey, aparece este cordero y aparece este sacerdote y dice, aquí hay un problema. Y en hebreo dice, no, no hay ningún problema porque él, según el orden de Melquisedec, y
el orden de Melquisedec es aceptado por Dios. Así que Jesús es sacerdote según el orden de Melquisedec, porque tenía que haber un antecedente legal de esas cosas. Entonces, Melquisedec era un rey y era un sacerdote y fue claramente aceptado por Dios ese sacerdocio. Bien, entonces ahí sucedieron un montón de cosas que lo explica el libro de Hebreos. Él como cordero y él como sacerdote. Y era necesario la resurrección. Y después que resucitó, él dijo, ahora todo lo demás van a resucitar. Todo lo que han creído en mí. No importa en la época, no importa el tiempo, no importa nada, si en el futuro, si en el presente, si en el pasado, ahora sí van a ser salvos. Y por eso era necesario eso. Por eso él le dice a Marta, no te dije que él mismo dice, yo soy la resurrección. No la promesa. La promesa no era nada hasta que el que es haga su obra. Y él dice, en mí va a ser la resurrección. Yo soy la resurrección, porque yo soy el que doy mi vida. Nadie me puede matar, nadie podía matar a Jesús. Jesús, solamente la muerte lo podía tocar a los que habían pecado, y Jesús no pecó. Por lo tanto, la muerte no podía tener injerencia. Él fue que dio su vida. Él dice, nadie me puede tomar mi vida. Yo la di mi vida. ¿Para qué? Para que la muerte realmente me alcance, pero nadie me puede decir, vamos a matar a Jesús. ¿Quién podía matar a Jesús? Nadie podía matar a Jesús. Él era que daba su vida y él mismo lo expresó. Yo soy el que voy a dar mi vida y yo cuando yo quiera la voy a tomar, porque tengo poder sobre la muerte. Ahora, cuando él lo ejecutó, entonces él venció la muerte. Cuando lean a Isaías, que dice que era necesario que naciera un niño y demás, y esto, lo que se está hablando de una batalla que iba a tener ese niño que iba a nacer con la muerte, y lo dice el libro de Isaías, y que él iba a derrotar la muerte, y que él iba a derrotar también al transgresor, al diablo. Y por lo general nunca leemos ese texto así, como una batalla. Lo vamos a ver ahora. Le di un pequeño spoiler, pero vamos a ver el libro de Isaías que sucedió eso. Se dijo que iba a haber una batalla, que iba a haber una guerra. Y esa guerra iban a caer los reinos que estaban reinando antes, que ya nosotros lo vimos ahora, que es el diablo y que es la muerte. Realmente yo Guille, estoy. como el meme que está poniendo muchísimos punticos y que... Yo dije, pero Dios mío, No, señor. ese No, meme hay que mira. ponerlo en este video. ¿Y por qué que no se puede grabar esta cosa? Porque yo no No, ya, entiendo. yo le dije que el rey, que Dios le dé sabiduría a ver qué pone y qué no pone. Pero de Esa eso parte va. nosotros vamos a hablar de eso en la próxima ocasión también. Yo estoy tan impresionado, ¿no? No porque, o sea, tú hablaste lo que está en la palabra, pero por alguna extraña razón yo nunca lo había visto de esa manera. O sea, como que, Eso fue una porque, por unión ejemplo, mira, épica de todo. exacto, o sea, por ejemplo, mira eso mismo que tú dijiste, algo tan sencillo como él decía, yo, o sea, nadie puede quitar mi vida, yo la doy y la vuelvo a tomar. Uno pensa, o yo pensaba yo mismo, bueno, porque él es Dios soberano y toda esa cosa, pero tú dijiste algo muy importante de que la muerte viene por los que pecan y él no pecó. Es decir, no podía morir y yo dije, pero verdad, yo nunca pensé en algo como eso y también lo que tú decías de las condiciones como el cordero y el rey y el sacerdote y algo que también pasó, que es esta partecita sí la sabía, que era en la misma genealogía, es decir, ok, que venían de David, pero tuvo que ser por parte de, yo creo que de José o de María, no me recuerdo, porque de uno de los dos no se podía, entonces tuvo que ser como por el otro. Y así, o sea, el Señor, o sea, eso fue tan perfecto. Y entonces ahora tú añades todo eso y yo quedo como que, wow, Sí, pues. obviamente lo que te dije es una posición personal porque Jesús era hombre, ¿de acuerdo? Yeah. 100% hombre. Yo lo que me estoy apegando a principios bíblicos para decir eso, porque hay otros que te pueden decir, él como hombre
puede morir, ¿de acuerdo? Él como hombre puede morir. Vemos que él no fue como Adán en un sentido, porque cuando aparece Adán, Adán nunca fue un niño. Él tiene lo que se conoce como apariencia de edad. Él ya apareció y era un adulto, no solamente físicamente, sino mentalmente, porque algunos dicen, no, como él lo creó así, él era como Sentry, que Sentry fue creado, fue recreado y nació adulto, según el cosa. Y por eso es que a veces Sentry, que es de los muñequitos, tiene mente de niño. Pero en el caso de Adán y de Eva, no tenían mente de niño, sino que también, tanto en cuerpo como en mente, ya Adán y Eva eran adultos. En el caso de Jesús, tuvo que pasar toda la infancia, vivir como niño, gritar cuando tenía hambre y todo eso. No era que Jesús se quedaba callado, como en la Sagrada Familia, que ponen como que Jesús no hacía nada, no rompía cosas, no era curioso. Dice la misma palabra, hasta que aprenda a desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Qué es lo que está hablando? El periodo de inocencia que tienen todos los niños. Es decir, ¿qué hacen los niños? Hacen esto, travesura, pero lo hacen en su infancia y demás. Pero dice, cuando comienza a crecer, cuando comienza a desarrollarse, dice, él va ya por elección, dejar lo malo y hacer lo bueno, hasta que aprenda a desechar y va a tener un crecimiento. Fue tan así que la gente nunca vio un niño divino cuando vio a Jesús, vio un niño normal. Y tú no ves a Jesús, que por eso es que los hermanos se enojan tanto con Jesús, porque no vieron en Jesús a alguien distinto hasta que Él se revela. Nadie vio nada diferente. Por eso la misma gente dice, no, pero tú eras el hijo del carpintero, yo te vimos trabajando normal y esto normal. No vimos que tú volabas, no vimos nada. Y ahora tú eres el Mesías. ¿Cómo es eso que tú eres el Mesías? Entonces vemos ese punto. Guillermo, gracias por responderme. Mira, muchas gracias. Espero que el Señor te siga usando, en verdad. Amén, amén, bendiciones.